Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al análisis, a la crítica, a la reflexión. En esta ocasión le damos la bienvenida, nos acompaña el excomisionado y excomisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Francisco Javier Acuña. Francisco, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por ser siempre tan cálidos y hacernos venir cuando hay algo que decir. Por Mira que a veces no bueno. Ahora hay mucho que decir. Y Víctor Piz, muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Francisco, bienvenido. Pues vaya si hay cosas que decir, Francisco, en torno al INAI, a toda la discusión que ha sido probablemente el tema de más atención pública en las últimas 2 o 3 semanas. Tú terminaste tu periodo como consejero en el mes de marzo. El 31 de marzo. 31 de marzo. A partir de esa fecha, el Pleno del INAI, que es la máxima autoridad del INAI, se quedó con 4 integrantes. Por ley, el Pleno solo puede funcionar si hay 5 integrantes. Y esto ha sido motivo de toda la discusión pública, declaraciones por aquí, por allá, declaraciones, movilizaciones, una toma de tribuna en el Senado, etcétera. Quizás valdría la pena entender en primera instancia qué sí puede hacer el INAI hoy y qué no puede hacer ante un pleno que se quedó solo con 4 integrantes. Sí, Enrique, muchas gracias, Víctor. Efectivamente, el término del mandato mío, por desgracia, vino a coincidir con una condición que yo le llamo de inoperancia sustantiva, que eso no quiere decir que el INAI esté desde el 1 de abril con la cortina abajo. Hay una enorme cauda de actividades diarias, ordinarias, que son de asistencia a la sociedad, de contacto social, de ilustración, de socialización del conocimiento. El INAI regula, pues es el que hizo la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta es la red telemática, la red tecnológica, una de las más grandes del país. Enlaza nada más y nada menos a más de 8,500 sujetos obligados, no solo los de la federación, que son los que le toca al INAI atender, regañar también, corregir, cuando, como lo hacen muchos y de manera sistemática, contestan mal a la sociedad lo que la sociedad les reclama en información, les pregunta, sino que de los 800 y tantos que son de la federación, de los 3 poderes federales, los sindicatos nacionales, los partidos políticos nacionales y los otros órganos constitucionales autónomos, están todas las autoridades estatales, los 32 en este caso gobernadores, están naturalmente todos los municipios, los más de 2,400 municipios y todas las instituciones públicas de los estados, que son 8,000 y tantos en total. Entonces, el servicio que el INAI hace diario es incesante e imparable. Mientras que haya condiciones, el INAI no va a abandonar esa misión, que es una misión de intercomunicación, para que haya cualquier ciudadano. El 99% de las solicitudes se hacen vía electrónica, vía tecnológica, vía digital. Entonces, el INAI es el corazón que surte e irriga la comunicación relacionada con la transparencia y el acceso a la información pública y la protección de datos. El INAI, además, esto lo hace ¿por qué? Porque es la cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, que están ahí los órganos garantes locales similares al INAI, pero de cada estado. Y luego, el INAI mantiene el liderazgo de 5 redes internacionales en la materia, en datos personales, a nivel global y a nivel iberoamericano. Preside el INAI estas 2 importantes figuras. El INAI preside también la de acceso a la información, las ha presidido antes, ya ha vuelto ahora con esto, hace 2 años, hace 1 año, se han estado renovando estos liderazgos y además encabeza y participa en otras de gran trascendencia como de anticorrupción, de gobierno abierto. Es decir, el INAI está en la
en la geografía universal, dando señales de autoridad respetable, por eso le han conferido estas responsabilidades. No se las hubiera ganado si no fuera una institución que garantizara independencia, solvencia, seguridad para asumir esas categorías. Y luego, por si fuera poco, el INAI despliega una actividad permanente para estar permanentemente capacitando y renovando la capacitación de todos los sujetos obligados de la Federación, que son más de 800, con un nivel de complejidad cada uno como otros de muy diverso tipo. Además tiene al Centro de Capacitación, Centro de Atención a la Sociedad, el CAS, que está permanentemente orientando a personas que no saben cómo, no le entienden, a ver, dígame, ayúdeme. Y por si fuera poco, los comisionados por todo el país visitando a los colegas locales, ayudándolos, porque también hay que decirlo, el INAI está recibiendo estas embestidas tremendas, pero el INAI ha sido fuerte y la fortaleza de muchos órganos garantes locales que se han tropezado con gobernadores primitivos, arcaicos, que tienen en su cabeza la idea plana de ser ellos el mandamás. Y como dijo el exgobernador de Zacatecas, aquel pobrecito era prócer de la revolución, pero era desprovisto de todo conocimiento y cultivo de inteligencia, le preguntó al tesorero, oiga, venga para acá, y dice, ¿quién es este total que gana más que yo? Es el total de la nómina, señor gobernador. Bueno, pues con ese tipo de cabezas huecas, pues bueno, no podamos entender que les guste, les agrade y les simpatice una institución que les señala, les corrige y les insta. El INAI y los locales no dan recomendaciones, le instruyen a las autoridades a entregar información. Y claro que eso pues les desagrada mucho. Toda esta serie de actividades que describe se puede hacer, pero hay algunas que no funcionan con un pleno de 4. Las principales están paralizadas, que es el motor. El motor nuclear del INAI es su pleno cuando sesiona semanalmente, por lo menos una vez, para resolver entre 400 y 500 recursos. En los últimos años ya llegamos a esas cifras. El año pasado el INAI resolvió 25,000 recursos de revisión en los que en un enorme porcentaje le enmendó la plana a todos los sujetos obligados de la Federación que pues menudearon información, la negaron, la querían escamotear, etcétera. Fíjate, nada más para tener una idea del nivel de los plenos, del trabajo que esto implica semanalmente para toda la plantilla, las ponencias están desorbitadas, porque estar proyectando, los asuntos algunos se parecen, hay muchos precedentes, pero hay muchos asuntos que tienen novedades y que generan una discusión dentro del pleno, no crean que todo es miel sobre hojuelas. También hay una serie de debates intensos por un asunto que no nos convencía a todos y que había objeciones y luego se vota con particular, etcétera, con votos particulares o votos en contra, en fin. Entonces, hay un enorme trabajo que es la resolución de los asuntos. Esa es la parte en la que cuaja la autoridad del INAI de manera más evidente. ¿Cómo? Pues cuando dice, tú, Sedena, deja de estar negando la información sistemáticamente y entrégales esto que les tienes que entregar. Tú, Hacienda, igual. Tú, Secretaría de Educación Pública, por poner ejemplos. O tú, sindicato tal, o tú, partido tal, o tú, INE, o tú, Banco de México, o tú, CNDH, que bueno, está de más decirlo. Eso es lo que hoy no puede hacerse. Es decir, el INAI puede, sin un pleno funcionando, no puede resolver instruir el caso concreto para decirle, en este caso, esta cuestión que pidió fulanito de tal y que fue mal atendida, fue desoída, fue desatendida, fue despreciada, fue ignorada, se debe reponer. Otra cosa, no puede el INAI accionar ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, como, pues, poner un ejemplo, la del PANAUT, que fue exitosa, o ahorita mismo, antier, la semana pasada, en esos días, yo no me acuerdo nunca los días, pero bueno, hace unos días, los señores legisladores, con una mayoría cómoda, sacaron una ley peligrosa que es sobre el registro civil, dándole cauda al gobierno para que la Secretaría de Gobernación tenga potestades para manejar biométricos y guardarlos. Biométricos son datos biométricos, datos sensitivos, que son datos de los más delicados que se deben resguardar. Y el INAI es la autoridad administrativa máxima en la materia, sin haberle pedido ningún tipo de consulta, de haberle invitado al debate.
avientan esta ley que pasa por la mayoría holgada que tiene la mayoría del partido que gobierna y sacan una ley que es atentatoria a el correcto uso, resguardo, manejo y uso de los datos personales sensibles o de datos biométricos que son igual de delicados que los sensibles, como el iris, como puede ser las huellas dactilares, como puede ser la propia fotografía, por poner los más representativos. Entonces, el INAI es un semáforo prendido sobre la legalidad con la que se conduce el sector público en general, cuando, como es inevitable, porque no hay un trámite en el Estado y en el mercado que no lleve datos personales. Todos. Si no, pues son anónimos y no son trámites. Esas sí pueden ser actuaciones en las redes sociales o en el ciberespacio, pero los trámites, para que tengan valor y puedan ser reclamados en sus efectos o consecuencias, tienen datos personales. Bueno, el Estado y el mercado. El INAI es la máxima autoridad respecto de los datos personales que guarda el Estado en todas sus alforjas, desde la base de datos del INE, que es la más grande del país, hasta la de Hacienda y la de Educación Pública, por poner ejemplos. Y en el mercado, los particulares, esta empresa, como todas, guardan datos personales y tienen deberes, y el INAI también sanciona a través de resoluciones que se toman por la presencia, la mayoría del Pleno funcionando. Un quórum muy alto de 5, sí, debiera de ser de 4, pero los señores legisladores de hace 6 años también se hicieron creativos y por no tener una valoración no vieron lo que podría llegar a pasar. Víctor. Sí, en ese sentido, justamente me voy un paso atrás, Francisco. ¿Qué pasó? Como dices, tu función concluyó el 31 de marzo y en ese proceso o en ese inter, el Senado nombra a 2 comisionados. Un proceso también muy polémico porque supuestamente no tenían las mejores evaluaciones para estar ahí y finalmente el presidente decide vetar. Es una muy buena pregunta y aquí hay que poner las cosas a quien le toca. Primero, el Senado omitió haber nombrado desde el año pasado a mis 2 excompañeros que tuvieron un mandato como comisionados fundadores que fuimos. Yo fui el último, el mío fue de 9 años, a ellos les tocó de 8. Y ellos dejaron a finales de marzo del año pasado en vacancia los 2 lugares. El Senado debió haber tenido el esmero, las condiciones para nombrar esos 2 comisionados. La arquitectura de los colegiados con nombramientos escalonados obedece a 2 razones. Que nunca los comisionados le deban todo a los que los nombran. Porque no deja de haber, hay un vínculo, pues claro que lo hay. Y aunque el Ejecutivo, el presidente de la República, para el nombramiento de los comisionados no participa al principio, no manda ternas, sí, pero tiene una previsión que tampoco debería de existir, que es el veto que cabe, que ahora estrenó deliberadamente, y hay que decirlo también con mucha malicia al presidente, pues claro. Entonces, aquí lo que hubo es que los senadores no se pusieron de acuerdo, los 128, en los términos que corresponde y no nombraron. Y dejaron que se juntara esas 2 vacancias con la que yo iba a dejar el 31 de marzo. Lo dejaron pasar pues casi porque nombran hasta el 1 de marzo. A 2 personas que merecen todo mi respeto, los conozco, y se hizo una polémica injusta contra ellos. Porque uno de ellos no es un experto, pero no tiene impedimentos legales. Y es un conocedor del derecho. Es un profesor, un catedrático de Derecho, que no haya pasado o que no haya obtenido puntajes de una evaluación que tampoco se considera vinculante para los propios senadores, también se exacerbó eso. Y se ha usado toda clase de improperios y faltas de respeto para esas 2 personas. La otra es una experta del tema, una experta que es secretaria técnica del INAI, con todo el derecho a llegar a la comisionatura, digamos, todo el conocimiento, y solo porque le endilgan una supuesta militancia que fue hace años, cuando en una situación cívica, y para que no hubiera Juanitas, como había los abusos de poner mujeres para luego cedieran el turno a los hombres, ella, sin tener una militancia con ese partido, aceptó ir de suplente de una diputada, porque en ese momento pues no podía ella invitar a un hombre, no debía, para que no fuera al revés, y para evitar que ese lugar de mujer quedara en manos de un hombre por no haber la mujer, ella aceptó
aceptó y no fue, nunca ejerció como diputada. Fue su fórmula, pasó por ese baremo, pero hombre, si nos ponemos puritanos, pues no podríamos haber sido nombrados nadie, porque estos encargos que requieren de una solvencia técnica y de una neutralidad técnica, por eso tienen en todo caso previsiones, que no haya sido tal antes cierto tiempo de esto, ¿no? Es una injusticia de muy malhadada actitud. Los senadores se desorganizaron, pero hay que decir algo, ¿eh? Los consensos parlamentarios surtieron efectos y tuvimos el día 1 de marzo la noticia de humo blanco y hubo 2 comisionados nombrados por el suficiente número de votos para nombrarlos. Y no son niños de pecho los senadores que votaron por esos 2 comisionados que fueron creados con la mayoría calificada que se requería. Pero hubo detractores, unos cuantos, de los 2 lados, de la oposición 2 y de los senadores contrarios a Ricardo Monreal, de su propio grupo parlamentario, que tienen con él una diferencia sistemática y propia de ellos, y entonces llevaron al presidente, ¿qué? El pretexto fabuloso. Lo reveló el secretario de Gobernación con todo el descaro del mundo, el mundo ideal, y luego él mismo se hace el autor de la maldad, porque dice, y a mí me preguntó el presidente que qué pasaba si no se nombraban, pues se fastidiaba la cosa. Ah, perfecto. Y entonces hábilmente el presidente, que no había objetado los nombramientos de mis 2 excompañeros ahora, que llegaron al final en el 2020, en el 2020, todavía era yo presidente cuando llegaron, que ahora tienen 2 años, 4 meses, son los más jóvenes en el encargo, pues ellos pasaron olímpicamente. Esa objeción del presidente está prevista para un caso extremo, cuando los senadores hubieran dejado pasar a una persona que tuviera un problema severo de impedimento. Pero bueno, el caso es que el presidente se relamió los bigotes, dijo, ¿cómo hago una maldad profunda para una institución que ya se volvió ahora la más odiada por la presidencia de la República? Porque ya el INE, pues ya cesó su fobia, porque ya finalmente ya los nuevos consejeros, pues vinieron muy bien vistos por ellos, porque finalmente la mayoría de los integrantes del Consejo que eran afines al grupo parlamentario mayor, pues la verdad, así fue, el de la CNDH, no me digas, los de la propia legislativo, pues con la mayoría exorbitante que tienen ellos todavía ahí, pues no tenían pegas. Entonces, esa cuestión hizo que llegaran personas muy respetables, también hay que decir. No puedo negar que los nuevos consejeros del INE son gente muy seria, pero llegaron por tómbola y eso generó una polémica grande. Pero bueno, con el INE ya cesó la guerra, ya hay luna de miel, ya hay buena relación, lo cual qué bueno, porque el INE merece una relación de respeto del gobierno. Pero entonces toda la animadversión que ya existía para el INAI se recrudeció. Sí, se convirtieron en el nuevo objetivo de los ataques. Y en esto hay un adagio que dice, peca tanto el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Y entonces los senadores se tardaron. Se complejizaron los consensos parlamentarios. Se escogieron 2 personas que desde luego a mi juicio podrían haber sido los comisionados que se requerían para que esto no hubiera pasado. Y el presidente muy hábilmente le agarró la hebra a la media y entonces escogió vetar, y hábil que es, porque nadie lo puede dudar, escogió el pretexto perfecto para estrenar el veto, fastidiando el consenso parlamentario, porque no es menor en un contexto así, como están las cosas, con la anticipación de las elecciones, con precandidatos o corcholatas, como tristemente también les llaman, abiertamente, está el ambiente que arde, los grupos parlamentarios están todos atizonados y atenazados, porque ya se subdividen incluso el grupo de Morena entre los adeptos o los que son cercanos a unos o a otros. Y en ese contexto, el día 15 de marzo, dejó pasar 13 días el presidente muy hábilmente. 13 días, podría haber ejercido su veto al día siguiente, pues sí. Pero el clima adentro del Senado ya estaba, cada día está peor. Entonces deja pasar 13 días de los 15 que tenía derecho. Y casi, como dicen, al cuarto para las 12 dice, pues no me gustan estos señores. Y lo peor es que pone unos pretextos ahí, unos argumentos en la motivación muy malos, porque él mismo se pone a decir, para que tenga la gente claridad, que no pasa
ella y él por las calificaciones, él porque quedó muy lejos, muy abajo, pero que ella no pasa porque no obtuvo el primer lugar de la calificación, o sea que dice que obtuvo 21 aciertos de 24, o sea que con 9 como ella si no te pasó. reprobaran con Como 9. si, sí, exacto, y él no puede hacer suya una valoración interna del Senado porque ese es un asunto que ni siquiera es vinculante para los senadores. ¿Cómo va a resultar vinculante para el Ejecutivo? Claro. Es obvio que pues, está buscando este mundo ideal del cual habló posteriormente. Y ya que abordaste el tema, Francisco, hablabas de la ofensiva en contra del INAI. Y una parte fundamental de la ofensiva llega desde las mañaneras. Una expresión en días pasados del presidente de la República es que el INAI es un cero a la izquierda. Es decir, es irrelevante la existencia del INAI, no ha servido para combatir a la corrupción. ¿Qué responderle al presidente de la República? Si alguien puede hablar de esto soy yo, porque yo era presidente del INAI cuando él era candidato. Entonces nos invitaban por cortesía a presenciar los debates que se dieron. Y en los 3 debates nos zorrajó al entonces INAI sus expresiones que ya conocemos. Él no ha engañado, él tiene una distancia. Lo malo es que descalifica y ofende, y eso pues no es grato para nadie. Pero yo durante todo ese periodo largo de la campaña, cuando me preguntaban, oiga, dijo el presidente que los del INAI no sirven y que ganan mucho, cosa que nunca fue cierto, todo eso, y que además son inútiles y que además cuando nació voltearon para otro lado y que no hicieron su deber y qué tal. Yo decía, pues no puedo contestarle al candidato porque es un candidato a la presidencia de la República, además el más taquillero, se veía y se sabía que era el más popular, el que iba probablemente a conseguir el triunfo, pero respecto de cualquier candidato, uno como autoridad no puede entrar en un debate. Entonces yo dije, pues no, como él dice, con todo respeto, no discrepo. Digo, no comparto, no lo voy a cuestionar. Ya cuando llegó y tomó posesión, juró lealtad ante la Constitución y a las leyes que de ella emanan. Y el INAI es una institución prevista en la Constitución vigente y con el esquema de leyes vigentes. Entonces él juró lealtad a una institucionalidad que no la comparta, que no la quiera, que ha ofrecido y prometido una reforma para desaparecer estas instituciones, que porque son caras, que por su austeridad republicana, que porque son neoliberales, que porque son inútiles según él. Bueno, pues lo hubiese hecho o que lo haga, pero hasta que esa reforma cobre efectos, él puede ya decir o puede expresar su sentir por esta institución o por las que merecen ese descalificativo de su parte, pero mientras tanto son ley vigente, representan un mandato de autoridad establecido por la Constitución y las leyes. Segundo, él se refiere para descalificar al IFAI, que no es el INAI, es el antecedente, porque dice o decía que no pudieron hacer nada contra la corrupción. A ver, primero es confundir la licuadora con la lavadora. Las dos tienen aspas, pero no son para lo mismo. O sea, hay que tener claridad. El INAI no es una fiscalía contra corrupción. El INAI tampoco puede evitar que otros hagan lo que hacen mal, como que las propias autoridades encabezadas por el Ejecutivo Federal contesten mal a la gente, aunque muchas veces la gente sea el pueblo bueno. Le contestan mal. Y lo hacía Fox, y lo hacía Calderón, y lo hacía Peña Nieto. O sea, los gobiernos son instintivamente huraños a la información que guardan. Ese es el poder. El poder es genéticamente, vamos a decir, rudo y es violento incluso, el poder en su genes. Hay que domesticar el poder. El poder se domestica a través de la democracia y por eso en democracias el poder es domesticado en términos de resultar benigno a pesar de sus mañas y sus malas maneras para no asfixiar y no matar a la propia población, no cauterizarla, desproverla de las libertades que merecen, ¿verdad? Bueno, entonces el presidente siempre se refería con cosas que no tenían aplicación porque decía, cuando lo de las condonaciones fiscales, los del IFAI, que es cuando se refiere a ello, no hicieron nada. A ver, en ese tiempo las condonaciones fiscales eran secreto fiscal.
porque las leyes así lo establecían. Si él quiere las leyes neoliberales, estoy de acuerdo, pero eran un secreto fiscal. Los consejeros, los comisionados de esa época no podían ir contra una cosa que es ley. Y aún así se atrevieron a empezar a abrir por interés público eso. Claro, los secretarios de Hacienda de aquellas épocas, ¿qué hicieron? Amenazaron a los comisionados del IFAI de si seguían con eso, los iban a mandar a la cárcel, porque eso era obligarlos a violar la ley. Y no fue el grupo de López Obrador ni sus parlamentarios, sí, del PRD entonces, que participaron junto con la sociedad civil para que ese asunto de las condonaciones fiscales ya no fuera secreto fiscal. Cuando el INAI llegó 50 y tantas veces, obligó que se abrieran las condonaciones fiscales. ¿Por qué no pasó instantáneamente? Porque muy hábilmente también todos los favorecidos de las condonaciones fiscales, entre las que están los empresarios más pujantes y más poderosos del país, se ampararon para que no se pudiera abrir la información. Pero me tocó a mí todavía como presidente lograr el último tramo. Fuimos a hacer alegato ante los jueces de amparo para que ya abrieran eso, ya quitaran la suspensión definitiva que les habían dado. Y entonces ya pudimos conocer y entonces se nos vino otra, porque naturalmente todos los dueños del dinero que habían conseguido con gracias, pues naturalmente estaban fúricos con el IFAI, y más que con el IFAI, ya con el INAI. Pero pongo estos ejemplos para explicar, nadie puede hacer lo que no puede y lo que no debe. O sea, es decir, el INAI no es una máquina para la anticorrupción, es parte de la cadena de la anticorrupción, por eso forma parte de un sistema nacional anticorrupción que tampoco le gusta al presidente, que lo quiere también desmontar. Pero el INAI no es el que puede hacer todo. Ahí participan la Secretaría de la Seguridad Pública del propio Ejecutivo, participa la Auditoría Superior de la Federación, ahí participa el Consejo de la Judicatura Federal representando al Poder Judicial de la Federación, ahí participa el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahí participa el INAI, la Fiscalía Anticorrupción, que forma parte de la Fiscalía General de la República, que ahora es autónoma, y un representante de la sociedad civil, que es el CPC, que es el que preside. Bueno, pues sí, la anticorrupción no es de una sola institución. Entonces el presidente se refiere a esos comisionados que hacían más de lo que debían incluso, porque ellos sí eran nombrados a propuesta del Ejecutivo de ese tiempo, que era Fox. El presidente Fox también se estaba haciendo guaje con la transparencia. Yo fui de los que participaron en el Grupo Oaxaca, que obligaron que hubiera una ley de transparencia. El presidente la había ofrecido, Lenguaraz, el presidente Fox, la había ofrecido cuando era candidato. Luego, ¿qué tuvo que pasar? El escándalo del Toalla Gate, que se supo que habían comprado en Los Pinos unas toallas carísimas que no podría haber sido. Y entonces ahí se agarró la oportunidad. Y fíjate qué curiosa y qué paradójica es la democracia. En ese momento, los que apoyaron al Grupo Oaxaca para que hiciera la ley contra la transparencia fueron tres grandes líderes de ese momento. Martí Batres, que encabezaba al PRD en la Cámara de Diputados. Beatriz Paredes Rangel, que encabezaba al PRI en la Cámara de Diputados. Y Felipe Calderón, que encabezaba al PAN, sí, porque no era foxista. Entonces, como no era foxista, no estaba de acuerdo con que se incumpliera eso. Las cosas como son, digo. Qué buen antecedente, Francisco. Permítenos, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con esta conversación sobre el INAI y la coyuntura en la que se encuentra. Estamos en La Silla Roja. Regresamos a esta conversación con Francisco Javier Acuña, expresidente del INAI. Víctor, adelante. Sí, además de esta referencia que recordaba Enrique de lo que dijo el presidente, que el INAI es un cero a la izquierda, pues ha dicho que sus resoluciones no benefician al pueblo y que cuesta mucho, dice, nos cuesta 1,000 millones de pesos al año. Pero bueno, y también hablando de paradojas que se mencionaban antes del corte, Francisco, se dice que López Obrador ha sido como el presidente que más se ha beneficiado de las resoluciones del INAI. ¿Hay alguna paradoja, alguna contradicción en esto? Una contradicción muy grande y una ingratitud
republicana del señor presidente, con todo respeto, como él dice siempre, que va a zorrajar una diferencia. A ver, al presidente le abonaron el terreno con todos los despropósitos y el mal gobierno de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, gracias a resoluciones del INAI, del IFAI y luego del INAI, le sirvieron el banquete para que él pudiera poner muchos ejemplos en todos sus mítines y en todos sus actos de campaña, señalando por qué las pensiones de los expresidentes eran un abuso. Él incluso en un libro que tiene, escribió ahí y ahí redactó que usó la información de la transparencia para saber cuánto era lo que habían costado las manutenciones de las viudas y de los expresidentes. Simplemente así, preguntando. Si él, que era un candidato, que tenía importancia, que tenía relaciones, que tenía fuerza, tuvo que valerse de este instrumento para poder conocer esa información, él solo con eso nos podrá decir. A él le sirvió en ese momento para surtirle de parejo a todo. Y preguntó e hizo muchas veces alocuciones y aseveraciones en sus mítines, en sus entrevistas, en donde él refería los abusos por el Estado Mayor, por lo que era, según esto, bueno, por lo que era la estafa maestra. El INAI le puso. El INAI, simplemente, porque nosotros nomás podemos hablar de Peña Nieto para acá, porque nosotros llegamos al INAI en 2014. Peña Nieto gozaba de su momento más alto de popularidad como presidente, y vaya que también lo tuvo, ¿eh? Y en ese momento nosotros fuimos unidos los 7 comisionados y le zorrajamos a Peña Nieto la primera de las más duras de las resoluciones, la de Ayotzinapa, la noche tremenda del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron esos lamentables hechos. El INAI recibió solicitudes luego, y entonces el INAI ya para el primer mes del 2015, porque esto ya fue a finales, pues en lo que las solicitudes fueron negadas y luego fue, nosotros le zorrajamos una resolución que dejó a Murillo Karam, pero bueno, colérico, porque le exigimos que abriera en versión pública la averiguación previa de Ayotzinapa, yéndonos mucho más allá de lo que podría pensar eso. Internacionalmente tuvo una repercusión. ¿Por qué creen que le han dado al INAI estos liderazgos? No son porque de ayer a hoy o porque hubiésemos nada más visto con Peña Nieto, que fue un presidente que no objetó a ninguno de nosotros, que nos tenía atenciones y iba republicanamente a las Semanas Nacionales de la Transparencia, nunca se expresó feo ni mal de nosotros, pero nosotros no le tuvimos por esa razón consideraciones. La Casa Blanca, que le tocó precisamente a su esposa con todo el escándalo que rodeó, la estafa maestra, San Fernando, los abusos que hubo en los casos del campo algodonero, de tantas y tantas situaciones que son muchísimas en las que pusimos de manifiesto. Cuando abrimos con la sociedad civil un documento muy importante que se llama Memoria y Verdad, pusimos todos los pecados de los gobiernos anteriores, desde la Guerra Fría, desde Tlatelolco, hasta pasamos por Fox, con todos los problemas que hubo cuando Fox, por todos los problemas que hubo cuando Calderón, concretamente el caso de la ABC, de la guardería. O sea, nosotros nunca tuvimos ningún tipo de tiento con ningún expresidente para ser categóricos y severos, porque nuestro papel era ese, ingrato papel, sí. ¿Por qué? Porque no íbamos a ser amigos de los gabinetes. Porque no, pues, ¿cómo íbamos a hacer cuando Peña Nieto quería defender a Korenfeld, su gran amigo, que era el que usó los helicópteros para volar a otros destinos que no eran precisamente los que debería? Se polemizó mucho. Nosotros fuimos implacables. Bueno, emitimos una resolución que exigimos que las naves que hubiera tripulado el presidente Peña Nieto se dieran sus bitácoras para saber a quién subía, a quiénes transportaba y a quiénes llevaba. No sabes lo que causó esto en Los Pinos, 20,000 llamadas, que tengan cuidado, tengan lo que van a hacer, es delicadísimo. No, esa es la democracia, señor. Si no quieren hacer cosas que no deben hacer, pues no las hagan, porque se van a saber. Nos nombraron, pues, nos pusieron aquí, o que nos pusieron para hacer boleros del presidente de la República en turno, pues no. Pues algunos lo quisieran, Francisco. Regresando a la coyuntura, el INAI interpuso ante la Corte un recurso para que se instruyera al Senado a hacer el nombramiento de los comisionados faltantes.
Y también hemos escuchado por parte de tanto comisionados como de legisladores el que también la Corte establezca una interpretación que permita que el Pleno funcione de manera totalmente legal, aún con 4 integrantes, y no necesariamente con 5. Sí. ¿Cómo van estos Yo todavía recursos? fui parte de esa acción, porque si no, pues no se hubiese podido ya Claro, incoar. no se hubiera podido Fue ingresar. en marzo, fuimos muy pacientes, nosotros esperando que el Senado naturalmente pues resolviera. Los consensos parlamentarios, acuérdense que nadie nos debemos extrañar, lo dijo el presidente, que habían hecho enjuagues, por favor. Pues a ver, el presidente es el tigre más rayado del país en la política. No se va a extrañar él de acuerdos parlamentarios. Ya dije yo de qué calidad eran. No eran indebidos, eran acuerdos parlamentarios. Así se conoce, acuerdos parlamentarios. Dijo Bismarck, el que no quiera asustarse de cómo se hacen las leyes, que tampoco investigue cómo se hacen las salchichas, ¿no? Entonces estamos hablando de política y los acuerdos parlamentarios son arreglos. Quieren decir, me convencen estas personas porque pueden encajar en la dimensión. Punto. Así está previsto. Bueno, en este caso sí fuimos a decirle a la Corte que intervenga, que remedie, pero fíjate, respetuosamente, pues ojalá que hasta el 30 de abril, el último minuto de abril, el Senado pueda arreglar esto. El presidente del Senado en estos días volvió a decir que iban a intentar de nueva cuenta. Y Ricardo Monreal, como presidente de la Jucopo, pues volvió a decir que no dejarán de intentarlo para que el diálogo favorezca un entendimiento. Hay magníficos perfiles para que ya no solamente nombren uno, que es el que hace falta, sino a los 3 que hacen falta para que esté completo. Bueno, si por algo, y es que los tiempos de la Corte también son tiempos que no podemos nosotros prever ni podemos saber cuándo se van a dar. Ojalá la Corte, si desgraciadamente el Senado no llegara a tener esos acuerdos, esos consensos parlamentarios, para que haya cuando menos uno de los 3, pues ojalá que la Corte intervenga y pronto remedie, porque si el 30 de abril no hay comisionados, hay que ser objetivos, no hay condiciones para que haya un periodo extraordinario que le vaya a dar al INAI esta respiración, porque pues, cada día se está poniendo más tensa. ¿Por qué? Porque hay un proceso electoral anticipadísimo que le pone a todo imanes, le pone a todo aristas, complica 3 veces más lo que en tiempos no electorales o preelectorales podrían haber resolución. ¿Y qué pasa si no hay comisionados el 30 de abril? No, pues esperamos que la Corte, que no tiene impedimento para sesionar en mayo o en junio, resuelva con esta interpretación favorable y le regrese al pueblo de México el beneficio del INAI. Fíjate, hablando de lo que es el presidente de los 1,000 millones. Bueno, el presupuesto federal de México es de miles de millones, es de billones, ¿no? Bueno, ¿saben cuánto significa 1,000 millones de pesos? Para efectos que la gente lo entienda. 7 pesos de cada mexicano cuesta al año el INAI. 7 pesos. 7 pesos porque haya transparencia, porque le estén enmendando la plana y picando las ancas a las instituciones públicas, porque todas tienden a ocultar, a no decir. Ahora que el presidente ha puesto al ejército a hacer todo, casi ya todo, que muchas de esas cosas no son las que jurídicamente le corresponden conforme a la Constitución al ejército, pero bueno, el presidente es muy hábil y él tiene mucha confianza en ellos y los ha montado en vaca pinta y los ha puesto a hacer de todo. Bueno, pues todo el mundo quiere saber más qué pasa con las obras que está haciendo el ejército. Siempre el ejército ha sido hermético. Los militares son para la guerra, ellos se construyen para defender la soberanía. Cuando tú las mandaste a hacer el DN3, se ganaron a todo mundo, porque vimos la gente cuando había una catástrofe, un desastre, que el ejército llegaba a dar de comer a los afectados. Y eso ha hecho que la gente quiera mucho al ejército, porque el ejército se había mantenido y se mantiene todavía en índices de popularidad muy grande. Pero si el presidente los pone a construir obras y los pone a hacer bancos, de hacer toda clase de obras, Tren Maya, aeropuerto y la refinería y otras muchas obras más, pequeñas, medianas, grandes, pues aparte de haberlos metido a las calles, como desde hace mucho tiempo pasó, para que defendieran la seguridad pública, que no es lo que les toca, para eso debe estar la policía. Bueno, pues entonces el ejército se contamina y aparte el ejército tiene que ser motivo de muchas más solicitudes de acceso a la información y entonces el ejército acude a actuar como suele actuar el ejército, pues es reservado, el ejército es hermético, ellos no están acostumbrados a andar explicando.
Bueno, salvo que venga Guacamaya Leaks y les descalabre y les pone todo lo que ya que tienen que andar negando, hombre, pues si ya todo lo que se chorreó de información por Guacamaya Leaks, ya cómo lo tapan. O sea, Pues. pero bueno, pero entonces en este caso, fíjate, 7 pesos al año, porque hay una institución que le mueva el agua para que no se haga, se negocia y para que las administraciones públicas se esclarezcan, mucho más de lo que esconden por razones naturales. Víctor. Justo hablando de esto, si el escenario es, digo, queda ya pocos días para que concluya el periodo ordinario, el secretario de Gobernación estuvo ahí en el Senado y dijo que veía prácticamente imposible que se hicieran los nombramientos antes de que concluya el periodo. Entonces la expectativa sería que la Corte resolviera y se pronunciara sobre la posibilidad de que sesionara el Pleno con 4 integrantes a falta de nombramientos. Pero la pregunta es, ¿está en riesgo el Sistema Nacional de Transparencia? Sí está, hay que ser objetivos y no tremendistas. Es que esto no es menor. O sea, en la medida en la que no hay el órgano garante para resolver los derechos fundamentales de fulanito, sutanito y perenganito, porque ¿qué está haciendo el INAI o qué va a estar haciendo estos días? Ya está haciéndolo. Yo ya no estoy ahí, pero no soy un pitonizo para saber lo que puede estar pasando. Pues siguen las ponencias proyectando todos los cientos de recursos que ya no se están resolviendo. Imagínate tú, pues es como una tortillería que están preparando y ahí están apilados el derecho fundamental de mucha gente a saber que cuando se va pasando el tiempo, pues ya ese derecho ya no tiene eficacia, porque lo que urgía saber para tomar una decisión de vida o muerte, que muchos de esos casos así lo representan, pues ya no va a servir en 3 meses o 4 si es que esto se detiene, y más si esto se tarda más, y de datos personales con riesgos inminentes gravísimos para la vida privada de las personas. Claro, y si la cabeza está paralizada, fíjate, el INAI además atrajo los casos de recursos pendientes en estados, en la Ciudad de México y en algunos otros estados, en donde se quedaron sin comisionados por crisis políticas locales. En el caso de la Ciudad de México atrajimos miles y miles de recursos porque los capitalinos son ciudadanos como los de Chiapas, como los de Veracruz o como los de Baja California, y todos tienen derecho a que estén tutelados. Entonces el INAI no solo juega un papel de máximo resolutor a nivel federal, sino que además arropa, ayuda, auxilia al órgano garante del Estado que se haya quedado sin comisionados, mientras que pasa que allá se nombra. Entonces, por supuesto que está en riesgo el Sistema Nacional. Y el peligro, y te lo digo porque ya hay rumores, que ya en algún estado, más que en otros, que siempre ha habido, embestidas y azonadas, ya Veracruz ya salieron con que, pues, ¿para qué el IBAI? O sea, pues si es efecto demostración, pues digo, eso es lógicamente. Cuando bajas en la jerarquía, si el número 1, el presidente de la República, dice que es un cero a la izquierda, que no contribuye, cuando tienes una solicitud de información en una dependencia federal, en un estado, en un municipio, pues si el que está hasta arriba dice, pues no sirve, pues para qué, ni contesto, ni hago caso, y además no habiendo un pleno que funcione, pues que meta sus recursos, que la gente reclame, al fin que el INAI está sin dientes en este momento. Y exacto, y además otra cosa, ya lo dijiste, se ha notado que el presidente desde un principio tuvo un desprecio por esta figura y por por el servicio instrumental de la transparencia, porque hay que verlo así. Primero la plataforma que irriga, comunica y facilita. Luego los temas de asesoría para orientar y ayudar. Y luego el análisis de la resolución, de las solicitudes. Pues sí, pero su administración ha puesto más pretextos que las anteriores, que nunca estoy diciendo que fueran maravillosas, ninguna merece aplauso. Y en todo caso hacían su deber. Los funcionarios no deben merecer aplauso cuando hacen su deber, pues ¿por qué? Es su deber. Bueno, ninguna era buena, ni la de Fox ni Calderón, y Peña Nieto le tocó la nueva horma, porque el INAI nació con un sistema mucho más poderoso de escrutinio. También el INAI, mientras que está haciendo lo otro, sí puede seguir haciendo la evaluación, las inspecciones que hace, las evaluaciones que hace periódicas para saber cómo está el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que son muchísimas de todos los organismos, de todas las dependencias del país. Bueno, aquí el problema es que en este caso, pues el efecto de demostración, como tú ya lo dijiste, cundió hacia abajo, y entonces
ahora hay nuevos vicios administrativos de las administraciones públicas, del Ejecutivo especialmente, para no contestar. Primero dicen que no existe lo que desde luego existe, que es la clásica, no el busco, pero no busco, jugando aquel famoso adagio yucateco, sino es el busco, pero como no me conviene entregarte, te digo que no existe, entonces te revierto la prueba. Luego te digo, no me toca, fue TT, pregúntale a ella que ella fue, a mí no me toca. Y eso se llama incompetencia. Sí, sí lo es también esencialmente, pero así se le llama. Dicen las instituciones, a mí no me toca, pero de una manera tan obvia, cuando son cosas que, por favor, naturalmente les corresponde. Entonces tú dices, no, a mí no me toca, pregúntale a la ventanilla de enfrente, aquí no es esto, joven, vaya para otro lado. Y luego hay otra que es la peor, ¿no? Todas son peores. La otra es, como el ejército hace muchas cosas, entonces como el ejército toca todo lo que ahora toca, creen que por eso ya es todo de seguridad nacional. Entonces, no, una cosa es que haya muchas cosas que el ejército o las policías puedan, o las instituciones, sus instalaciones estratégicas puedan representar seguridad nacional. Pero eso no quiere decir que todo lo que hagan los militares es de seguridad nacional. Porque como digo yo, los invitaron a un baile en el que les están pidiendo que hagan muchas cosas que no están dentro de los cánones que merezcan esa cuestión. El asunto de la seguridad nacional es un asunto muy delicado y es excepción al principio de máxima publicidad. Y en los últimos 5 años, 4 años, que coinciden con la nueva con la administración del presidente en turno, ha crecido de manera exponencial el pretexto de seguridad nacional. Es como meter en una bolsa que se está haciendo cada vez más grande todo lo que pueda caber aparentemente. ¿Por qué? Porque saben que mucha gente se queda con esa triste frustración. Si bien han aumentado mucho los recursos, a mucha gente que estrena su derecho a preguntarle al gobierno, oye, yo quiero saber esto, lo otro, aquello, y te contestan con un no se puede, no se debe, esto no va, aquí no me toca, aquí no es. Mucha gente se frustra y ya no busca proseguir ese contacto con el gobierno, que es tan necesario en una democracia. ¿Y cuáles son los dientes que normalmente tiene el INAI para obligar a la institución pública a entregar la información? Mira, eso de los dientes es un asunto digo, penoso, que es de maxilares. Porque cuando yo les digo, sí, hagamos las... Dicen, no, pues es que todo el mundo le tenemos normalmente más miedo a los dientes de un carnívoro que a los dientes de un herbívoro, pero que te muerde un caballo para que veas lo que se siente. Pongo un ejemplo que puede ser torpe o que puede ayudar a explicar. A ver, se hizo mucho escándalo con los dientes, ¿no? El IFAI no tenía la solidez institucional. Se considera en términos generales dientes que el IFAI era un organismo del Ejecutivo, periférico a él, autónomo, independiente, pero periférico. El INAI no. El INAI es un órgano constitucional autónomo, sus resoluciones son definitivas, inatacables por los propios funcionarios, porque antes era un deporte llevar al contencioso administrativo, al Tribunal de Justicia Administrativa, todas las resoluciones del IFAI que no le gustaban al gobierno, y acababan allá los del contencioso administrativo matándolas, desautorizando al IFAI. Esto ya no pueden hacerlo. Pero todavía sigue habiendo flecos o parte blanda. Las resoluciones del INAI son categóricas, son definitivas, inatacables, y cabe que haya medidas de apremio contra funcionarios que hayan obstruido la información. Y en eso hemos sido nosotros muy selectivos, muy severos, fuimos como comisionados, porque tampoco podíamos abusar de una figura que sirviera como para desalentar. Lo que finalmente importa es que la gente reciba la información. O sea, eso es lo triste, o sea, es como cuando dices tú, el problema es que solo por el miedo aprendemos y por eso se encarecen las conductas indebidas y por eso se penalizan las conductas y de nada sirve. Los índices de impunidad siguen, ¿por qué? Porque no es suficiente encarecer las consecuencias. Cuando hay condiciones para delinquir por otras circunstancias, de nada sirve que la pena sea máxima, ¿no? Igual acá, entonces el proceso de penalización o de consecuencias para el funcionario todavía es relativo. Y hay una cosa que es la puerta falsa por la que se le va la eficacia al INAI, y que es que cuando un sujeto obligado se aposta y se arrana, como decimos los rancheros, y ya no quiere cumplir y se hace tonto, a pesar de estar el INAI encima y estar, lo que le queda es mandarle al órgano interno de control
que le inicie un procedimiento, cuando el órgano interno de control pues depende del propio instituto. Sí, claro. Una reforma que no vamos a ver pronto, estamos viendo cómo hay aspas y hay reacciones a la institución. Pero ¿qué quiere decir? Que el INAI pesa, y vaya que les pesa, porque si no les pesara y no les doliera, no estaríamos viendo ya ni lo que siquiera hoy se estamos preocupaban y dirían, pues, esos que sigan Claro. haciendo su deber. Víctor, conclusiones, se nos acaba el tiempo. Sí, se nos acaba, pues ojalá que en esta posición ahora ya como excomisionado, ¿no? Pues contribuyas ahí a levantar la voz y en defensa del INAI, ¿no? Hubo un tuit pues, lamentable, ¿no? Del secretario de Gobernación en días recientes, en donde aquí lo tengo, dice, es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. Y en respuesta a la comisionada presidenta, ella le lanza una invitación, un exhorto, ¿no? Le dice, vamos al diálogo, y lo invitamos a que conozca las funciones que realiza el INAI y la importancia que tiene las resoluciones. Ojalá que las cosas, digo, se ve complicado, la verdad, el camino, pero ojalá que haya alguna salida positiva a este conflicto. El beneficio de la duda, pero cuando nosotros llegamos, cuando llegó el presidente y estrenó sus descalificaciones, le mandamos una carta, que fue como la carta Eufemia. La carta, y además se la mandamos un 14 de febrero, porque coincidió que nos había dado unas zorrajadas en esos 2-3 días antes. Entonces le pusimos una carta invitándolo a encontrarnos con él, a explicarle y tal. Nunca nos contestó la carta Eufemia. Lo malo ahora del secretario es que el secretario fue sumamente ofensivo. El secretario de Gobernación es quien tiene la encomienda de llevar las relaciones con los poderes, que no son el Ejecutivo, y con los órganos constitucionales autónomos. La verdad es una pena que haya sido tan áspero y tan ofensivo, porque además se llevó de corbata no solamente a lo que él dice que es un lastre burocrático, como si la burocracia fuera benigna, en beneficio de la población de ninguna época, y además dice que toda la gente que lo apoya o que apoyan esa causa del INAI son gente pues que está contaminada de corrupción y de otros pues vamos a decir pecados sociales, ¿no? Entonces yo espero que el secretario de Gobernación, quizá estaba muy molesto, se serene, y que la comisionada presidenta Blanca Lilia, mi amiga, y mis excompañeros, Josefina, Julieta y Adrián, porque la carta, ella contestó el tuit a nombre de ellos también, pues tengan la oportunidad, se den la oportunidad del secretario y ellos de encontrarse. Francisco, pues muchas gracias por ayudarnos a entender. Hay muchos que seguimos creyendo que el INAI y la transparencia son piezas vitales de la democracia. Y no es poca cosa lo que se está dirimiendo en este momento, días complejos para el destino de la burocracia, de la democracia mexicana, que pues ojalá tenga la posibilidad todavía de arreglarse. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Enrique, ojalá que vengamos pronto solo a ver que todo este chubasco haya terminado y que tengamos un INAI Ojalá. como ha estado los últimos 9 años de frente. No va a ser fácil. Francisco Javier Acuña, expresidente del INAI, gracias por acompañarnos. Gracias a los dos, Enrique. Víctor Piz. Gracias, Enrique. Gracias. Buenas noches, Francisco. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en este espacio. Hasta la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.